Creo que presentar a Modualdo Garrido, al doctor Modualdo Garrido, es sencillo, no solo por su puesto que ocupa en SEDISA, la vicepresidencia, sino porque fue un transformador en su momento. Él es director general del Hospital Fundacional Corcón. Yo de él sé poco, bueno, un año, menos de un año, hace que lo conozco y es una persona intensa, ya lo veréis. Una persona, los que lo conocéis es un placer y yo que lo he conocido hace poco, me fascina su manera de contar. Bueno, Moaldo, es cierto, es verdad. No, no engaño a nadie y luego lo van a comprobar en medio minuto que acabo yo. El tenerlo aquí, bueno, él hizo un proceso de transformación muy potente en su hospital y la idea que teníamos Manuel y yo pensamos, ostras, pues ¿por qué no le preguntamos a un transformador, alguien que dirige un hospital con 400 camas, 15 quirófanos, 170.000 habitantes, población de referencia, que además está mucho por la innovación? Modualdo es una persona que tanto la docencia como la investigación y la innovación la tiene muy integrada en su institución. ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió un 3 de marzo, me parece, que es cuando a todos nos cambió la vida? Y sobre todo, ¿qué va a hacer en un futuro, ¿no? Bueno, en un futuro no, que es presente ya. Modoaldo, doctor Garrido, tú mismo. Bien, buenas tardes y muchas gracias, Alex, por tu generosa presentación. A ver, hay poco tiempo, voy a intentar dar ideas clave, porque me parece lo más, si nos entretenemos mucho en el detalle, ¿se me oye bien? ¿Bien? Perfecto, se te oye perfecto, Sí, perfecto. perfecto. Vale. Digo que como los detalles son muchos, intentaré ir al grano para dejar unos minutos para que podamos hablar, porque tenemos media hora. A ver, nosotros somos conscientes de lo que tenemos encima alrededor del 8 o 9 de marzo, ¿vale? O sea, habíamos seguido como todos, que en China había un problema, que no sé qué, que había llegado a la Lombardía, pero en Madrid, al menos en mi centro, en el imaginario, a partir del 8 o 9 de marzo empezamos a pensar que esto venía en serio. Una semana después se decretó el estado de alarma. Pero no me ve a mí, ¿no? Y empezó el baile. Y los casos. Sigo. Sigue, sigue, modo, ya va mutando Manel, ya va mutando a la gente. Sigue, sigue. Vale, sigo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a partir de que asumimos lo que se nos venía encima, la ola, ¿no? Las características de la ola pandémica, lo que podía significar, eh, eh, nos conjuramos alrededor de una idea clave, ¿de acuerdo? Sería adelantarnos y caer los últimos. O sea, teníamos claro que íbamos a caer, ¿no? Entonces, lo único que podíamos hacer era ir algo por delante, eh, gestionando lo inevitable. Y a partir de ese momento, cuanto más nos acercáramos al pico de la ola pandémica, y cuando más retrasáramos, antes nos podíamos recuperar. Y trabajamos con esa idea compartida en un gabinete de crisis que constituimos rápido. O sea, tened en cuenta que, aunque el caso de ébola se le conoce en el Carlos III, si recordáis, Teresa, la TCAE, que había sido afectada, era ciudadana del Alcorcón. O sea, nosotros diagnosticamos el caso de ébola y vivimos una especie de entrenamiento durante un día, 24 horas, hasta que se lo llevaron, pero más o menos la organización estaba templada para acercarse a este problema con una experiencia vivida, ¿no? Similar, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, nos habíamos entrenado. Yo personalmente, además, como mi origen era la emergencia, viví el 11M, o sea que sí que tenía, entre comillas, ¿no? Suerte, pues esto no se puede decir así, porque estaba entrenado algo más, ¿no? Bien, a partir de ese momento el gabinete de crisis se constituye y arranca cada día hasta el día 2 de mayo a trabajar a primera hora de la mañana, de 8:30 a 9:30, y lo lidera la dirección médica, a la que no delego. Aparte de que es muy amigo mío, es un director médico muy competente, el antiguo jefe de medicina interna del hospital, y en él recae, bueno, recordar aquello que el riesgo de no delegar sería mayor que quiere el hacerlo. Por tanto, en esta situación, Virgilio, el director médico, es el gerente y es el que manda en el gabinete de crisis, y así yo me puedo concentrar en lo de alrededor, ¿no? El gabinete de crisis tiene infectólogos, preventivistas, salud laboral, intensivistas, laboratorio y logistas, ¿no? Y ellos cada mañana intentan, bajo ese escenario, empezar a ir replegando la organización, el hospital tal y como lo conocemos. Porque, bueno, vamos a tener que hacerlo, no nos queda otra, no podemos seguir funcionando igual, lo que viene, viene, luego a ver qué empezamos a cerrar y a dejar de hacer, ¿no? A todo esto yo a la misma hora
y se mantiene todavía una reunión en la que estamos todos los gerentes de Madrid con el consejero y sus asesores, ¿no? En la que se van marcando pautas generales, que lo conocéis, en procedimientos que vienen a veces desalineados con lo del ministerio, y uno tiene que hacer de todo eso lo suyo a la vez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en el gabinete que existe también hay una directora que tenemos de continuidad asistencial en un enlace con la atención primaria, para empezar a trabajar bajo ese enfoque. Entonces, en el gabinete de comunicación había un responsable de comunicación interna que resulta crítico, no, para que no lo olvidéis. Para mí ha sido imprescindible informar cada 24 horas de cómo evoluciona la pandemia hacia adentro, diciendo la verdad. Estamos en este punto, tenemos tantos pacientes aquí, tantos en la UCI, o sea, que todo el mundo supiera lo que ellos, que se trasladaba a través de ese grupo de crisis y de comunicación interna a los jefes clínicos y a las supervisoras de enfermería, todo el planteamiento estratégico para que ellos vieran cómo iba pasando, a la vez que eran conscientes de lo que pasaba alrededor, no era algo que nos estuviera pasando solo a nosotros, obviamente. En fin, sí que hubo, por tanto, una especie de manera automática traslación de conceptos que siempre son difíciles de que la autoridad te permita, ¿no? Autonomía de gestión. Me acuerdo de Alex porque aquí tiene cabida el concepto que a él le gusta mucho, que es el liderazgo transformacional, ¿no? Esto es una especie de pacto de todos nosotros para poder resistir lo que va a venir. No sé si vosotros habéis vivido una sensación parecida. No esperamos demasiado de la autoridad, no esperamos mucho del poder, lo que necesitamos son EPIs, y los EPIs no llegan, o sea, nos tenemos a nosotros mismos y a nuestro conocimiento. Entonces, como esa autorregulación en el colectivo, yo sí que creo que existe, la certeza científico-técnica, esa no se discute, y al final lo que importa es que se transmita de abajo arriba y que penetre a toda la organización y se... Espera, que se había quedado el... Ahora, ¿estás modo ahí? Nos imaginamos que era el peor escenario en el que teníamos que enfrentar. Tomar decisiones de finalmente a quién voy a intubar de estos dos pacientes, ¿no? por abreviar, ¿no? La autoridad mientras siguió haciendo cosas. Entonces, a partir del 18-19 de marzo, abrió IFEMA, el famoso hospital de campaña que se habilitó en el parque ferial, que seguro que conocéis muchos en Madrid, y la idea era haber habilitado hasta 4.500 camas. Al final, abrió el 18-19 de marzo, cuando se debería haber abierto 15 días antes, ¿no? Porque al final no dio tiempo a IFEMA, aunque nos ayudó mucho, para ser eficiente la acción de IFEMA sobre el resto de los hospitales, ¿no? Se centralizaron las derivaciones que fueron de pacientes, que fueron al mismo IFEMA, como decía, a clínicas privadas, a hospitales que no te llamamos de media larga estancia, no sé cómo lo llamáis en Cataluña, sanatorios, algo, hospitales de crónicos, ¿no? Se habilitaron hoteles sanitarizados y se centralizó la distribución de EPIs, independientemente de que las compras de equipo de protección, en nuestro caso, fueron por 3 sitios. La que gestionaba el Ministerio a través del IGESA, que es el Instituto que gestiona Ceuta y Melilla, y además hace compras centralizadas, las del Ministerio, las que compraba la comunidad autónoma y las que comprábamos nosotros, que seguiríamos comprando. Porque era una especie de batalla campal, ¿sabéis? Por las mascarillas, por los buzos y las gafas y todo esto. Entonces, hasta mediados de abril, las roturas de stock se producían con mucha frecuencia, ¿no? Y eso, claro, nos costó al final, bueno, que muchos compañeros salieran contaminados, ¿no? Hablaremos luego de eso un poco después. Digo EPIs como hablo de respiradores, porque la transformación requería, lo que luego acabó fue básicamente un hospital monográfico, que luego lo cuento, que lo tengo en la etapa más tarde. Se reforzó la plantilla de manera exponencial, al final contratamos estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, por supuesto residentes de cualquier año,
Y a nivel estructural, como os decía, nos replegamos con orden, habilitando, entonces tenemos 400 camas hasta 500 camas de hospitalización, ¿no? Eso conseguimos hacerlo el 26 de marzo, que es cuando caímos, ¿eh? Entonces llamé al ejército y nos colocaron 2 carpas en la urgencia para triaje y nos prestaron 90 camas que colocamos en los gimnasios y en la cafetería de público, con lo cual llegamos hasta 500 camas de hospitalización y habilitamos 44 puestos de críticos. Tened en cuenta que arrancamos con 14, ¿eh? Hablo de UCI, de REA, hospital de día quirúrgico, sacamos respiradores y monitores y bombas de los quirófanos y los llevamos al hospital de día quirúrgico, y el hospital de día médico lo consideramos cuidados respiratorios intermedios para pacientes no intubados que colocábamos con flujo a presión y le dábamos una oportunidad. A todo esto, la actividad urgente la teníamos que mantener. Mencionan infartos, ictus, apartos. En nuestro caso, otros hospitales tuvieron que derivar esa actividad. Nosotros la hemos mantenido durante toda la gestión de la crisis. Modo, una pregunta. Aprovecho que de lo que estás hablando nos están preguntando si te hubiera gustado, porque has hablado del ejército, si te hubiera gustado que profesionales de otras comunidades hubieran llegado para ayudarte. Es que me hubiera gustado, es que no hubiera sido alineado al ex artis que me gustara. O sea, si hubiera tenido compañeros de otras comunidades o de otros países competentes, ¿para qué voy a tirar de estudiantes? Genial. Por supuesto que me hubiera gustado. ¿Y derivar pacientes a otras comunidades? Porque se dijo que se haría, pero realmente no se hizo, ¿no? Se intentó, se intentó, porque estuve hablando con Paula Farías de Médicos Sin Fronteras, que intentaba intermediar, y no entendía cómo no era posible esto. O sea, un sistema, un país descentralizado, la gestión descentralizada nada tiene que ver con cuando tienes que atender las necesidades de pacientes críticos, pero era una dificultad. Lo fue y no pudimos casi hacerlo. Perfecto, continúa, perdona que te haya interrumpido, pero me parecía interesante por venir a colación. Bien, te quiero decir que del 26 aproximadamente hasta mediados de abril, el hospital se convirtió, como os decía, en un hospital monográfico, y todos los médicos se hicieron médicos. O sea, eran médicos, pero no había traumatólogos, no había anestesistas, no había alergólogos, solo había médicos en hospitalización, médicos en críticos, médicos en urgencia y médicos en servicios centrales. Y el que no podía ayudar ahí, o sea, en hospitalización entraban primero los internistas, pero inmediatamente después entraron los neumólogos, y luego después las especialidades médicas, y al final entraba cualquiera que estuviera disponible a hacer ese entorno. Todos los que estaban capacitados fueron a reforzar críticos, ¿no? y a urgencia. Y los que no tenían un destino claro, cogieron el teléfono y empezaron a hablar con la familia, ayudaron a gestionar el reparto de fármacos a domicilio para que los pacientes no vinieran a la farmacia hospitalaria a recoger medicamentos. Yo lo único que os puedo decir es que he visto conductas ejemplares que no podía imaginarme, ¿no? O sea, algo sospechaba, pero eso hay que verlo, ¿no? No sé vosotros si habéis vivido algo así, yo cuento lo que viví, ¿no? A partir de ahí os daré algunos datos, o sea, digamos que el Alcorcón ha soportado una presión de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Nosotros, desde que empezamos a contar COVID, hemos atendido a 2.340 pacientes y únicamente se produjo el traslado del 10% de ellos, ¿no? Hemos generado altas desde hospitalización y desde urgencias. El número sería el resultante de descontar unos 310 personas que han fallecido y que siguen falleciendo. Seguro que compartís conmigo que las estancias en UCI son muy largas. Yo trabajaba, para que me hagáis una idea, con 12 camas de UCI, podíamos habilitar sobre la noche hasta 14, y a día de hoy tengo 22 todavía en ese pool que llamamos con capacidad para atención a pacientes críticos. Madrid ha sido especialmente golpeada
y bueno, y con los números en la mano y tal y como se ha comportado, todo esto uno piensa que muchos de los que están en la UCI van a morir. O sea, es el camino natural y que, Sí, bueno, sí. las entradas ahora mismo por urgencia son pocas, con cuentagotas, pero están ahí, ¿no? A partir de esta situación hubo el baile, todo el baile que queráis, ¿no? Bueno, yo creo que hay hasta vídeos del tema de qué tratamiento usamos, ¿no? Que si caletra, que si hidroxicloroquina, que si redesivir, esteroides, en fin, ahí han dado esto un poco Sí, sí. a la vieja usanza. A mí me va bien, no sé si has visto el vídeo de Brad Pitt, ¿no? Sí, sí. Pero Modo, cuenta esto. Igual que modo, así, a mí me parece fenomenal. es curioso hasta qué punto, ¿no? A 600 kilómetros y las fotos son tan parecidas, ¿no? Quizá porque compartimos un país, pero... ¿y ahora? O sea, ahora estamos todos, entre comillas, apretados pensando en un posible rebrote que no acaba de llegar, el posible gran rebrote, pero con la necesidad de empezar de nuevo. Y aquí muchos estamos esperando que nos cuentes cómo vas a empezar de nuevo. O cómo no, cómo ya has empezado de nuevo. A ver, dos datos. Uno, tenemos medido lo que hemos dejado de hacer, que no es ninguna tontería, habrá que Ujú, ver cuándo lo hacemos. En nuestro caso, 124.000 actividades en consultas y en técnicas, que ujú. no es cualquier cosa, y 2.400 cirugías. Eso habrá que hacerlo, ¿no? No sé Exacto. cuándo, pero Y, eso está ahí. y por aquí nos preguntan cómo lo vas a reconstruir todo esto, modo. ¿Cómo lo vas a reconstruir? Ya voy, ese mismo día estáis bien. Bueno, ya sé que queréis hablar. No, hablar no. Claro, Que nos respondas. No, no, hablar no. Esto es tuyo. ¿cómo lo voy a hacer? Pues claro, mira, pero sí que quiero deciros que he hecho un estudio que a lo mejor habéis oído hablar de seroprevalencia del 100% de la plantilla sobre IgG y ELISA, ¿eh? Ujú. Y tenemos un 30% de positivos. Qué Un barbaridad. 30%. La mitad de ellos con PCR Sí, 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 sí. y la otra mitad asintomáticos, que es lo más preocupante. Porque si están aquí, están en cualquier sitio y en la calle. Exacto, ¿Eh? No exacto. se publicará, pero quería contar. Y ahora empieza pues la desescalada, el redespliegue, me da igual cómo lo llamemos, intentar volver a la normalidad. Y para mí, caray, tenemos más miedo que antes. Sí, O sea, que cuando lo teníamos encima, tomábamos más contundencia. No sé si por qué, o sea, más el cumplimiento del trabajo y ahora, pues claro, pues ha aprendido y todo el mundo tiene más precaución que antes, ¿no? A la hora de acometer esa vuelta a la normalidad. Entonces, tenemos un plan general, establecimos la que han llamado de reordenación de la actividad asistencial, en la que se desmontan cosas que se habían montado, que a nosotros no nos ha tocado, eh, digamos, habían referenciado la salud mental, el código ictus, la atención de riesgo obstétrica, eh, a determinados sitios y ahora se trata de que todos los hospitales vuelvan a la normalidad. No es mi caso, porque eso nosotros lo hicimos. Recuperar espacios asistenciales adaptados transitoriamente. Urgencias, limpiar, separar una y otra vez, establecer sistemas de protección para las plantillas, en hospitalización definir 3 zonas, una zona, un espacio que ha llamado COVID positivo y sospecha de investigación, EPI 2 reforzado, la zona espacio 2 sin síntomas, pero con PCR solicitada, EPI 1 estándar, y la zona 3 con PCR negativa, mascarilla y la bata verde de papel que no tenemos, uniforme limpio. Tenemos que hacer lo mismo intensivos, recuperar espacios quirúrgicos y, por ejemplo, de momento estamos atascados porque todavía tenemos esas anestesistas en casa ujú. pasando la enfermedad, o sea que a ver, necesitas completar tu plantilla para poder acometer todo, pero ya hay programadas consultas para la semana que viene y a finales de semana intentar empezar con la actividad programada. En el tema de profesionales, reforzar los servicios de prevención, eh, actividades incluso actividades de salud mental, ¿no? Para atención, ¿no? Como segunda víctima al profesional. Ya se ha estabilizado el suministro de EPI después de Ujú. aquella cantada de aviones, no sé, Sí, sí, te la recordáis, ¿no? ¿De sí, quién es sí. el avión? ¿No? O Sí, sea, sí, que sí, ha sí, llegado sí. Zaragoza, ¿no? Ejé. Y todo el mundo dice que era suyo. O sea, bueno, si es de
Tex, que si es valenciano, que si es madrileño. Igual vosotros habéis tenido más suerte, pero vamos, aquí ha sido No demasiada, ¿eh? No demasiada, hemos estado todos igual, una ¿eh? pasada. Modo, todos hemos estado igual. Claro, si te paras a pensar que tenemos una reserva estratégica de gasolina para 3 meses y bomba, y no sé, para 3 meses, que no tengamos bata de plástico en un país Es pequeño curioso, como este, pues no hay que lo agarre. es Eso no curioso. se contar. Modo, me hacen una pregunta muy interesante, que es ¿qué hemos desaprendido? O sea, me preguntan qué nos ha enseñado la crisis, pero yo creo que es más interesante la pregunta que Carmen, creo que a Carmen la conocemos los dos. ¿Qué hemos desaprendido con esta crisis? ¿Qué dejaremos de hacer a partir de ahora? Bueno, a ver si conseguimos dejar de hacer consultas externas innecesarias. Que Ujú. despachamos en consulta, hacemos telemedicina, todas esas cosas que sabemos que están ahí. A ver si entendemos que el paciente no tiene que venir aquí todo el día y no hay que generar tanta sucesiva. Me gustaría verlo por ese lado, ¿no? O sea, a ver si convertimos los hospitales en algo más rápido, de entrar y salir. Eh, Veo que preguntan que qué proporción de presenciales tenéis pensado, digamos, subir escalonadas. Pues ahora mismo no te lo puedo comentar, ¿eh? O sea, si lo sé, si hubiera traído a mi director médico, ¿no? La cantidad de presenciales que pensamos abrir la semana que viene no te la sé cuantificar. O sea, vamos a ir tanteando y yo espero que, bueno, pues estamos como en 7 o 10 días recuperemos una actividad razonable, a sabiendas de que, bueno, los pacientes lo sabéis mejor que yo, o sea, no pueden entrar en avalancha a la sala de espera, tendremos que repartirlo de todo el día, habrá que pensar si habilitamos turnos de tarde. Nos han prometido la renovación de todas las personas que habían trabajado en COVID ahora a finales de mayo, nos la van a prorrogar hasta diciembre, no sé a vosotros. Entonces, lo que estamos viendo es, en vez de continuar con los contratos, como se han cortado, en función de nuestro plan interno de redespliegue, pues ver qué necesidad tenemos, ¿no? O sea, que decía, a lo mejor yo había pasado 2 magos que tenía de pediatría a ayudar a los internistas y lo que ahora tengo que hacer es contratar por 6 meses 2 internistas. Ese sería un poco el resumen. Modo, tenéis desde... Bueno, vamos a responder primero a la pregunta que nos pregunta Javi. Para todas las pruebas invasivas y casi a las también no invasivas, ¿pedís PCR? Cuando Sí, hace... sí, aquí todo el mundo, o sea, ya el que entra para, en principio, a ingreso por urgencia, entonces se le hace la PC. Perfecto, perfecto. Que también nos llevó mucho tiempo poder hacerlo, ¿no? Sí, 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 Pero sí. sí, ahora mismo nos han referenciado, además, a toda la atención primaria, a todas las residencias, no sé si habéis seguido, yo igual no, pero aquí, por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha intervenido a la residencia, Ujú, le ha dado la orden a la Consejería de Sanidad que se haga cargo de las residencias ujú. públicas, concertadas y privadas. Es una cosa curiosísima, ¿no? Porque es como si te mandan intervenir a, yo qué sé, la Ruber o Sí, 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 sí. sanitas, las residencias sanitas, Eso, medicalizando, contratando eso, plantilla. eso quería preguntarte, Modo, con la confianza. ¿Estáis recibiendo, igual que durante el momento de la escalada, recibíais órdenes desde más arriba, entiendo? ¿En la desescalada estáis recibiendo órdenes desde la consejería? ¿Órdenes claras y concisas? Sí, O... sí, más claras que en la primera parte, más claras. O sea, pero Ujú. aquí todo el mundo aprendió algo. Lo que pasa es que siguen siendo marcos generales. A mí no me parece mal. ¿Eh? O sea, sí que es lo que os estoy leyendo, ¿no? Un listado de cosas, reordenar la atención sanitaria, recuperación de espacios asistenciales. Te dan una serie de apartados que tú tienes que cumplimentar, remites tu plan y tampoco tiene que ser exactamente el mismo. Sí, sí. ¿Eh? También nos están preguntando, creo que eso es un debate súper interesante que se está generando hoy, porque además son dudas que, lo que decía, ¿no? 600 kilómetros no son nada ya actualmente. Todos tenemos las mismas inquietudes. La posibilidad de incorporar los turnos de manera definitiva a los profesionales sanitarios. Ese gran miedo que aquí en Cataluña pasó, que en muchos hospitales los médicos pasaron a hacer turnos de 12 horas, cuando actualmente sabes que no existen. Eso veo que en Madrid también ha pasado. ¿Hay la posibilidad de que esto se quede para siempre? La nueva organización, dices, del trabajo de determinados profesionales, no lo sé, habrá que negociarlo. O sea, yo lo único que os puedo decir es que los recursos humanos que hemos consumido en la crisis, en estos 2 meses, son prorrogados, ¿no?
pero el tipo de contrato todavía no lo tienen que hablar con la mesa sectorial. Yo me gustaría que me dejaran, en el buen sentido de la expresión, ¿no?, colocar a esos recursos donde van a hacer falta. No es que hayamos dejado de hacer la cantidad de cosas que os he dicho antes, ¿no? Es que finalmente tenemos el verano de por medio y la gente se va a ir de vacaciones. Es decir, que se ve en la lista de espera, yo qué sé. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ferran nos pide un pequeño matiz, nos dice, o sea, cuando un paciente viene para hacerse una ecografía cardíaca, también le pedís la PCR. Has dicho que sí, ¿no? Modo a todo. A todo lo que entre. Sí, porque están próximos. Hay un debate abierto todavía, por ejemplo, con los radiólogos. Porque sí, pero no, ¿sabes? O sea, que bueno, es un poco así, con lo que contaba antes de ejemplo. Tampoco podemos colocar mamparas de metacrilato en las consultas, ¿no? Pero algunos lo están pidiendo, como si fuera un banco, ¿sabes? Exacto, exacto. No quiero daros ese nivel de detalle, no quiero cometer el error. No. Si uno tiene interés, no hay ningún problema, le dejan mi correo y que me lo pidan y yo les mando las cosas concretas. Una pregunta, una cuestión. En todo esto se ha generado una pelota de visitas, de consultas, de cirugías. Entonces, es necesario introducir una priorización en toda la organización. Y esto a veces es una cuestión bastante difícil, porque cada uno entiende la priorización de una manera diferente, ¿no? Introducir la priorización en tu cultura hospitalaria, en tu centro, es como difícil, ¿eh? Pero es necesario. Sí, a ver, hombre, hasta ahora lo que va adelante o no en una espera lo han definido los jefes clínicos con buen criterio. Tendrán que hacer ese esfuerzo, y lo harán seguro, ¿no?, para a la hora de recuperar actividad no realizada. Tengo que pensar que bueno, ya, es que yo soy de los que piensan que la lista de espera es una especie de, en este caso es distinto, pero en general la gente se queja por la espera, pero no se muere nadie esperando. Digo que este caso es distinto, pero en general es así. Saben gestionar bien esa espera, ¿no? Es una sensación subjetiva. Me preguntan si tenemos un plan. Lo estamos haciendo, como comentaba, sobre consultas externas, hospitalización, recuperar la actividad quirúrgica, actividad de los hospitales de día, médicos. Eso se ha elevado esta misma mañana, a las 12 de la mañana, se ha mandado a la consejería, porque están recopilando el plan de todos sobre un documento base, será autorizado. El papel de la primaria. Exacto. A ver, al principio un poco lío, porque mucha parte de la primaria se mandó a IFEMA, ¿vale? Entonces incluso se cerraron centros de salud y al final hubo que, por supuesto, que volver a ver. Yo creo que la primaria es fundamental para esta segunda fase. O sea, ha sido en la primera no, hay que intentar que cumplan su papel. O sea, lo que tienes es que darles medios y apoyarlos, ¿no? Pero la primaria es fundamental para controlar el domicilio o en consulta, o sea, que hagan el seguimiento, que ahora ayuden a detectar los casos con la supervisión del epidemiólogo. Bueno, yo diría que aquí mejorable. Y supongo que ahora se hará mejor. Modo, bueno, ya sabes, si quieres responde a esta última pregunta, si quieres tú, de Castellanos. En cuanto a los quirófanos, la apertura de la electiva viene marcada por la consejería o cada centro hace lo que quiere. Y con esta pregunta cerraríamos. Yo creo que sí, vamos a ver, tenemos margen, ¿eh? O sea, que ese plan se haya enviado no significa que no estemos operando. Si yo ahora mismo no he arrancado ya, pues ya el jefe de trauma, tanto ya yo quiero operar, bueno, ya los conocéis, ¿no? Si no, pero lo que me falta son anestesistas, aunque parezca increíble, bueno, cosas de estas. Pero ya tenemos alguna cama de UCI, pero han estado haciendo, me recordaré, durante toda la urgencia la han tenido, ¿eh? Pero la actividad normal, supongo que en unos días se pondrá en marcha y no tendremos que esperar, no digan lo que es obvio. Es que los anestesistas han sido los grandes aliados de los intensivistas en esta gran crisis. Todos se han ido transformando, pero los que han estado delante han sido los urgenciólogos, que todos lo han sido también, y los anestesistas transformándose en intensivistas. Modo, como siempre, es que es un placer escucharte. Yo sabes que estaría horas y horas, y horas estamos en otro proyecto.
que, 15 días vamos a estar 4. exacto, que me diriges. A todos los que habéis estado con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Parece que tener...